Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Chicos, chicas. Buenos días, profe. Sí, sí lo escuchamos. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy, les quiero mostrar cómo podemos eh, realizar lo que hicimos la semana pasada de que organizamos alguna colección de datos en una tabla, ¿no? En una tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo podemos hacer esta tabla en Excel de una manera bastante sencilla? Espero que la mayoría haya utilizado ya Excel. Y también cómo podemos generar en Excel otras gráficas donde se presente la misma información de la tabla, ¿no? Pero de una manera más visual. Entonces, les voy a compartir por acá mi pantalla, toda mi pantalla, porque de lo primero que les quiero hablar es sobre qué gráficas vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué gráficas podemos nosotros utilizar para poder presentar toda la información resumida en la tabla de distribución de frecuencias? Bueno, y para ello voy a leer lo que está en el libro. No hice una presentación de esto porque realmente todo esto es muy práctico, ¿no? Al final de cuentas lo que nos interesa es cómo puedo generar yo este tipo de histogramas precisamente. Este tipo de gráficas, cómo yo lo puedo generar de manera virtual, de manera digital, ¿no? Lo pueden hacer ustedes, todo esto lo van a poder hacer a mano, ¿sí? La tabla la van a poder hacer a mano, las gráficas las van a poder hacer a mano, pero también la van a poder hacer en Excel, ya como ustedes deseen. A lo mejor alguien no tiene computadora o celular ahorita, lo pueden hacer a mano sin ningún problema, ¿sí? Entonces, nos dicen por acá, página 16. Presentación gráfica. Ya vimos el método tabular, que es la tabla de distribución de frecuencia. Ya hicieron ustedes un ejercicio de repaso, de participación. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la manera gráfica. ¿Cómo podemos, como les digo, cómo podemos pasar toda la información resumida en la tabla de distribución de frecuencias a algo gráfico? Nos dicen, también se pueden presentar la misma información contenida en la tabla de distribución de frecuencias mediante el empleo de gráficas, siendo las más comunes el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias y el polígono acumulativo. Bueno, el histograma de frecuencias es un gráfico que consiste en una serie de rectángulos que tienen sobre el eje horizontal sus bases de igual longitud y cuyos centros son los datos. Las alturas son las frecuencias correspondientes a los datos representadas sobre el eje vertical. Bueno, a partir de acá les dicen cómo hacer de manera a mano el histograma. No, no lo voy a leer. Si lo quieren hacer a mano, ahí pueden obtener la información. Pero en general, vean que aquí tenemos esta tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos calificaciones, número de alumnos, que sería la frecuencia, y porcentaje de alumnos, que sería la frecuencia relativa porcentual. Entonces, ¿cómo esta información lo puedo pasar a un histograma de frecuencias o a un histograma de frecuencias relativas porcentuales? ¿Por qué? Porque el histograma puede tener o puede relacionar a las calificaciones con su respectiva frecuencia absoluta, que es esta de acá. Vean que aquí tenemos en el eje horizontal siempre vamos a tener a los datos y en el eje vertical siempre vamos a tener a las frecuencias. Nunca, nunca al revés. Ojo con esto. En el eje horizontal siempre van a estar los datos y, y y en el eje vertical siempre van a estar las frecuencias. ¿Sale? Siempre van a estar las frecuencias. Y vamos a obtener un gráfico de esta manera, que puede que sea que se parezca a las gráficas de barra, pero no lo son. Tienen por ahí diferencias sutiles. Una de las que nos importa acá es que los histogramas de frecuencia
siempre van a trabajar con datos cuantitativos, ¿sí? Es decir, con cantidades. En cambio, las gráficas de barra sí pueden trabajar con gráficos cualitativos. Es decir, en el eje horizontal podemos tener meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Podemos tener días, lunes, martes, jueves, viernes. O podemos tener colores, ¿no? Por ejemplo, colores y número de elecciones. Bueno, el amarillo 5 veces, ¿no? Para eso nos sirve la gráfica de barras. Los histogramas, en cambio, nos sirven para valores cuantitativos, ¿sí? Para cantidades. Y así como podemos tener en el eje vertical las frecuencias absolutas, fíjense que también podemos generar histogramas de frecuencia con los porcentajes, ¿no? De eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de generar estos histogramas en Excel. Y el segundo tipo de gráficos que van a realizar ustedes son lo que se llaman polígonos de frecuencias. Esta gráfica se construye siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para construir un histograma, solamente que en lugar de construir los rectángulos, se unen los puntos que representan a cada dato y su respectiva frecuencia mediante segmentos de recta, partiendo del dato inmediatamente inferior al primer dato y concluyendo en el dato inmediato superior al último dato. Bueno, los polígonos de frecuencias es un polígono irregular de n lados que describe en su parte superior el comportamiento de las frecuencias de cada uno de los datos de un conjunto. Y de igual manera, podemos tener polígonos de frecuencias, nos quedaría algo como esto, polígonos de frecuencias, ¿sí? Absolutas, y podemos tener polígonos de frecuencias porcentuales. ¿Para qué nos sirve este tipo de polígonos o esta gráfica de líneas? Nos sirve para que podamos observar cómo es el comportamiento de las frecuencias, ¿sí? Conforme los valores de los datos suban o aumenten. Vean cómo aquí nos da la tendencia de estas frecuencias. Mientras las calificaciones suban, ¿sí? Partimos de 5, ¿no? Las calificaciones suben, las frecuencias de los datos suben, ¿sí? Y en 7, 8, 9 se mantienen a la misma altura. Las frecuencias se mantienen un poco, ¿no? 12, 13, 11. Pero en cuanto a las calificaciones bajen de 9 a 10, de 8 a 9 a 10, las frecuencias también van bajando, ¿no? Y esto es bastante obvio. Este, en las calificaciones va a haber menos gente que saque la excelencia, 10, 9, menos gente que repruebe, y la mayoría de gente, pues está ahí, en el 8, en la mitad exactamente, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a generar, este polígono de frecuencias, y también vamos a generar un polígono de frecuencias, pero utilizando las frecuencias porcentuales, ¿no? Va a quedar casi lo mismo, ¿no? Si lo ven, como son los mismos datos, queda de la misma forma. Y el polígono acumulativo. El polígono acumulativo es un diagrama tipo escalera que se construye señalando sobre cada dato representado en el eje horizontal un punto de altura correspondiente a su frecuencia acumulada representada en el eje vertical. A partir de cada punto se dibujan segmentos de recta horizontales de longitud igual a la distancia entre cada dato. Ok, el polígono acumulativo es una gráfica escalonada o tipo escalera que muestra el comportamiento de la frecuencia acumulada de los datos de un conjunto. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de utilizar frecuencia absoluta y frecuencia porcentual, lo que vamos a utilizar acá en el polígono acumulativo son las frecuencias acumuladas. ¿Sale? Las frecuencias acumuladas. Bueno, eso es la teoría. Vámonos ahora sí a la práctica, que es lo que nos interesa el día de hoy. Voy a abrir Excel. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Duda o pregunta? Nadie, nadie, nadie. Por el momento no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues necesitamos datos. Vamos a trabajar con esta tabla que ustedes ya hicieron su tabla de distribución de frecuencia. Entonces ahorita van a poder comparar sus resultados. Si lo hicieron bien, pues
aquí debe de quedar igual, ¿no? Ok, vamos a trabajar en Excel. Pueden trabajar en Excel. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, Excel es una tabla completa, ¿sí? Es una hoja de cálculos que está seccionada por celdas. Vean que acá las columnas se llaman A, B, C, D, E, F, letras, y las filas van numeradas, 1, 2, 3, hasta el infinito. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es poner el nombre de las columnas. La primera columna es de datos, que es el número de hijos. De hecho, pueden poner acá hijos, X. Vamos a poner número. Vamos a poner acá. A ver. Número de hijos. ¿Vale? Algo como esto. Bueno, queda mucho. A ver. Vamos a poner acá. Número de hijos. Ahí está. Número de hijos. La segunda columna es la columna de frecuencia, la frecuencia absoluta, que representa al número de familias que tienen esa cantidad de hijos determinada. Vamos a poner acá para resumir F, ¿sí? De frecuencia. Todo esto lo voy a alinear al centro. Los primeros datos, estos sí los tengo que meter uno por uno, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la cantidad de hijos. Y las frecuencias también. 23, 46, 75, 34, 30, 23, 19. Si les dan la colección de datos dispersa, pues tienen que contar primero y acá ya después hacen su gráfico, su tabla, ¿no? Y también necesitamos una fila que es la fila del total, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Con esto nada más, el dato y su respectiva frecuencia, sabemos que se puede hacer la tabla completa, la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer en Excel? ¿Cómo lo pueden hacer en Excel? Bueno, primero sabemos que hay que contar el número de las frecuencias o sumar las frecuencias para saber cuál es el número total de datos. Y para sumar esto, obviamente no, ustedes en su calculadora no van a sumar 23 más 46, 75, 34 y le ponen acá el número total, ¿no? 250. No, para eso vamos a utilizar Excel. ¿Sí? Vamos a utilizar sus comandos. Seleccionan todas las celdas que van a contar y le ponen acá este signo de sigma, que si ustedes recuerdan, el semestre pasado lo vimos y este signo de sigma significa suma. Vamos a sumar todas estas celdas y vean que son 250, ¿no? 250. Con este símbolo de sigma nos ayudamos en sumar. Y de hecho también puede promediar, contar números, etcétera. Si seleccionan promedio, automáticamente, obviamente les da el promedio de todo esto que está seleccionado. El promedio, 35, pero de todo esto. Si le dan contar números, les dicen cuántos números hay acá. Pero no, lo que nosotros necesitamos son suma. Es esto. Quiere decir que el número total de datos es 250. Siguiente columna es la columna de frecuencia relativa, ¿no? Columna de frecuencia relativa. ¿Cómo hacemos para obtener la frecuencia relativa de cada dato? Dividimos la frecuencia del dato entre el número total de datos. Eso se sabe. La frecuencia del dato entre el número total de datos. Por lo tanto, vamos a poner aquí una fórmula. Le decimos a Excel que la cantidad que voy a poner en esta celda seleccionada, en esta celda con la que estoy trabajando, va a ser igual. Selecciono esta celda, que es la frecuencia del dato, y divido. Para poner división, vamos a agarrar el paréntesis, el slash, y paréntesis. Y le digo que esta celda la divida entre el número total de datos que está representado en esta celda. Le doy igual y vean que me da la división automáticamente. ¿Sí? Le doy igual y nos da la división de manera automática. ¿Cómo lo hacemos con los otros? Bueno, pues qué flojera ir haciendo esto, ¿no? Selecciono esto, división entre esto, ¿no? Selecciono esto, igual esto entre esto, ¿no? Qué flojera. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a intentar arrastrar esta fórmula para todos los demás datos. Pero, ¿qué pasa acá? Nos da un error, ¿sí? Y este error es porque
al momento de arrastrar, lo que le estoy diciendo a Excel es lo siguiente, le estoy diciendo, ok, para esta siguiente celda, ¿sí? Al dato que está abajo de 23, ¿sí? Divídelo entre el dato que está abajo de la celda B9, es decir, esta de acá. Divide 46 entre el dato que está acá. Pero como es cero, ¿sí? Como es cero es por eso que nos da error. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 2 y arrastro, lo que va a pasar es que este 46 se va a dividir entre 2, nos da 23, ¿sí? Pero yo quiero que todas estas celdas se dividan entre 250. Por lo tanto, aquí en mi fórmula lo que voy a hacer es fijar esa celda. Y para fijar esa celda, es decir, que todas las demás celdas de 46, 75, 34 se dividan entre esta B9, pongo acá entre signos de peso a la B. Y con eso se fija mi celda. ¿Sí? Arrastro y ahora sí, todas estas celdas se dividen entre 250. ¿Vale? Todas estas celdas se dividen entre 250. 46 entre 250, 0.184. 30 entre 250, 0.12 y así. Ahora, para que me aparezcan 4 dígitos, selecciono todas las celdas, le doy clic derecho, me voy a formato de celdas y vean que la categoría de la celda es general. Las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Bueno, en lugar de poner general, ponemos número y le decimos a Excel que me agarre 4 dígitos, 4 decimales. ¿Sí? Y listo. Ya tengo acá mis 4 decimales para la frecuencia relativa. Que recuerden que esto es proporción. ¿Sí? Esto es proporción. ¿Alguna duda hasta acá? Maestro, ¿puede volver a repetir cómo fijar la celda? Permítame que se me derramó lo que estoy oyendo. Un segundo. Ok, ahí va. Para fijar la celda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual, agarro esta celda, que esa no se fija, porque esa es la que se va a ir arrastrando. Le pongo la división, el diagonal. Y bueno, aquí varias cosas. Cuando seleccionen este de 250, para seleccionarla también pueden apretar F4 y seleccionan. Al momento que seleccionan la celda, que estén apretando el F4. ¿Sí? Algo como esto. Yo aquí ahorita estoy apretando F4, selecciono 250 y vean que ya está fijada. ¿Sí? Ya está fijada. Porque apreté F4. ¿Sale? Con F4. En el momento en que seleccionan la división, seleccionan F4. Automáticamente se fija. ¿Sí? Automáticamente se fija. O manualmente sería igual, seleccionan esta celda, que esta no se fija, meten en la diagonal, ponen signo de número de moneda, meten la columna, que es la columna B, cierran el signo de precio y ponen 9. ¿Sí? Porque es B9. Es la celda B9. Lo que hay que fijar es la columna. Así se tiene que poner. ¿Sale? Entre signo de pesos. Le dan igual y ya está fijada. ¿Sale? Para que todas estas celdas se dividan entre esta celda de por acá. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Puede explicar cómo se pone entre 4 dígitos? El de 4 dígitos es con el formato. Acá. Seleccionan, por ejemplo, este también. Puedo seleccionar estas frecuencias. Le doy a formato de celdas. Y ahorita está en general. Para que esté en forma de número,
pues pongo un número. Y acá en posiciones decimales yo le puedo decir a Excel, agarra todos los decimales que quieras. Si yo le pongo 10, fíjense que aquí va a poner 10 decimales, pero como son enteros va a ser 23.00000. Bueno, le pongo 4 para que agarre 4. Pero como aquí yo no quiero realmente decimales, le pongo 0, porque son las frecuencias. ¿Sí? Le dan acá, seleccionan todo en formato de celdas. Formato de celdas, número. Seleccionan número y le dicen a Excel cuántos decimales, con cuántos decimales quieren trabajar. En este caso 4, que son los mínimos necesarios. ¿Sí? Ok. Frecuencias relativas también se pueden sumar, ¿no? Le podemos sumar con esta sumatoria, nos va a dar 1, lo sabemos. O hay otra comando por acá, otra fórmula de suma, ponemos igual, suma, paréntesis, y seleccionamos todos los números que quiero sumar, o todas las celdas que quiero sumar. ¿Cuáles son las celdas que quiero sumar? Todas estas. Arrastro. Y solito Excel me dice, identifica que estas son las celdas que voy a sumar. De la C2 hasta la C8. ¿Sí? De la C2 hasta la C8. Le damos igual y también lo sumo. ¿Sale? Y acá, si quieren, le dan formato de celda y para que no aparezca 1.000, pues ponen que quieren agarrar 0 decimales. Y ahí está el 1. Nada más. Siguiente. Después de la frecuencia relativa, va a la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Y sabemos que para obtener la frecuencia relativa porcentual, hay que multiplicar las frecuencias relativas por 100. ¿Cómo vamos a multiplicar por 100? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo digo a Excel que multiplicamos por 100? Se pone entre paréntesis. No lo sé, vamos a ver. Ponemos entre paréntesis esta celda por esta celda por 100, ¿no? ¿Qué dice? Error. ¿Y si se pone un asterisco? Asterisco, es con asterisco, correcto. No se utilizan paréntesis, sino que se utilizan asteriscos, ¿sí? Seleccionamos esta celda que vamos a multiplicar por 100, le ponemos un asterisco y le ponemos 100 por 100. Y ojo, aquí no tenemos que fijar nada, porque al momento de arrastrar, lo que estoy diciendo es que todas estas celdas que están en la columna C se multiplican por 100. 100 ya es un número constante, ya está fijo el 100, ¿sí? Arrastramos y le damos arrastramos y ya automáticamente Excel lo pone. Y acá, como el formato de celdas está en números, pues vamos a agarrar 2 a lo mucho, ¿no? Y esto, y esta. 13.60, 13.60% de familias tienen 3 hijos, 30% de familias tienen 2 hijos, etcétera. ¿Sí? Obviamente, como no está el signo de porcentaje, consideren que eso es un porcentaje. ¿Sí? A lo mejor pensaría, ¿cómo le ponemos el signo de porcentaje? Bueno, pues acá y le pongo por ciento, ¿no? Fíjense que no. ¿Sí? Y eso a mí me da ansiedad, que no aparezca el signo de por ciento. Bueno, pues podemos convertir esto a porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar a formato de celdas y vean que hay un formato de porcentaje. Le doy a aceptar, pero si yo ya tengo acá esto y le doy al formato de porcentaje, estas cantidades se multiplican por 100 y le pone el signo de porcentaje. Por lo tanto, no puedo hacer esto. ¿Sí? Una vez que yo tenga la multiplicación por 100, no le puedo poner la categoría de porcentaje, porque si no lo multiplica por 100. Entonces, para que aparezcan los porcentajes, el signo de por ciento, vamos a hacer lo siguiente. La columna de frecuencia relativa la voy a copiar en la columna de frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? ¿Cómo copio automáticamente? Pues no lo voy a ir tecleando, ¿no? Sino que aquí pongo el igual, selecciono la celda 2 y listo. Lo que estoy diciendo acá es que esta celda tiene que ser igual a la celda 2. ¿Sí?
y arrastro hasta acá. Y vean cómo automáticamente se copia. Le voy a dar aquí 4 decimales. ¿Sí? Automáticamente se copia. ¿Pero qué hago con eso? Bueno, pues ahora sí, a esta frecuencia relativa, voy a formato de celda y le pongo ahora sí la categoría de porcentaje. Agarro 2 decimales y vean, aquí lo dice, los formatos de porcentaje multiplican el valor de la celda por 100 y muestran el resultado con un símbolo porcentual. ¿Sí? Y ya está. Disculpe, profe, ¿cómo lo copió? ¿Cómo lo copié? Muy fácil. Aquí A ver, ponemos igual, selecciono esta celda y le doy enter. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que esta celda debe ser igual a esta de acá. Nada más. Le doy igual, selecciono esta celda y listo. Ya dice Excel, esta celda debe ser igual a esta, pues copio como está. ¿Sí? Arrastro y ya se convierte en porcentajes. Si no le pongo ninguna categoría, es nada más las proporciones aquí copiadas. Si le pongo porcentajes, pues ya está. ¿Sale? Si gracias. sumamos, ¿cuánto debe dar? Pues el 100%, obviamente, ¿no? Le quitamos estos 2 decimales acá, 0, ponemos 0 decimales y ya aparece el 100%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Siguiente, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, si recuerdan, es ir sumando las frecuencias absolutas, ¿no? Ir acumulando las frecuencias absolutas. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? 2 pasos vamos a necesitar. El primer paso es que la primera celda sea igual a la frecuencia absoluta. Eso lo sabemos. La primera celda o la primera frecuencia acumulada debe de ser igual a la primera frecuencia absoluta, porque no hay ninguna frecuencia anterior que sumarle. Entonces lo que voy a hacer acá es que esto le doy igual y copio, pues la primera frecuencia absoluta, así como está, así como hicimos acá. Copio la primera frecuencia absoluta, le doy igual. Pero obviamente esto no lo voy a arrastrar porque si lo arrastro lo único que va a hacer es que toda esta columna se va a copiar acá. Sí, esto lo dejo así como está. Y en la segunda columna pongo otra fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a tener acá? Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la frecuencia acumulada anterior, esta celda de frecuencia acumulada anterior. Y ojo, es seleccionar la celda, no es poner 23, ¿eh? Es seleccionar la celda. Que aparezca E2, la celda E2. Lo pueden poner también a mano. La celda E2 la vamos a sumar con la frecuencia absoluta de este dato, que es 46. Y aquí lo que le estoy diciendo a Excel es que, si ahorita arrastro, le estoy diciendo es que a la frecuencia acumulada anterior lo sume con la frecuencia del dato en donde estoy parado. La frecuencia acumulada anterior la sume con la frecuencia acumulada del dato. Si yo arrastro, pues se va a mantener ese patrón. ¿Sí? A E3, a la frecuencia acumulada anterior, E3, le voy a sumar la frecuencia del dato. ¿Sí? Y ahí está. Y recuerden que la frecuencia acumulada, la última, debe ser igual al número total de datos. ¿No? ¿Alguna duda acá? No, profe. ¿No? Ok, entonces la primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia. Y la segunda frecuencia acumulada, ahora sí ponemos la frecuencia acumulada anterior más esta frecuencia normal. Y tenemos esto. Siguiente, frecuencia acumulada porcentual. ¿Cómo vamos a ir acumulando ahora los porcentajes? De la misma manera, ¿no? La primera celda tiene que ser igual
a la primera frecuencia porcentual, le damos al D2, decimos, esta celda debe ser igual a la D2. Lo ponemos. No arrastramos, sino que en la segunda celda ponemos el comando, la fórmula. La frecuencia acumulada anterior le voy a sumar con el signo de más, símbolo de más que aparece en su computadora. Le voy a sumar la frecuencia porcentual del dato. Ya iba a poner esta, no, es esta, ¿no? Es esta de acá. Para que sume 9.20 más 18.40. Y si arrastro, esta celda va a ser 27.60 más 30. ¿Sí? Y eso debe dar 57.60. Y si arrastro, para esta columna debe ser 57.60 más 13.60. Es decir, 70.2, ¿no? 71.2. Y así de manera consecutiva. Hasta que la última celda obviamente sea el 100%. ¿Sí? Porque en el último dato ya estamos acumulando el 100%. ¿Sale? Y ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Como les digo, lo pueden hacer en Excel y les voy a permitir que me entreguen el archivo Excel nada más. Mañana creo que no nos va a dar tiempo hoy. Mañana van a ver cómo esto, ¿sí? Cómo esto lo podemos presentar en el Excel. O si no, también pueden ir copiando a Word. ¿Sí? Hacen el Excel la tabla, copian a Word. Por ejemplo, esto ya está terminado, ¿no? Aquí le doy un formato de tabla, el que ustedes deseen. Aquí hay varios. Vamos a darle este, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay varios, varios. El que ustedes deseen acá, el que encuentren más bonito. Este de acá. Voy a mantenerme con este. Le dan su formato, el que ustedes desean. Abren Word. Abren Word. Y seleccionan toda la tabla y le dan control C. No, normal. Control C. Van a Word y le dan control V. Y en Word se pega la tabla. Y de hecho en Word pueden todavía modificar la tabla. Pero a lo mejor mientras están trabajando en Word, que se mueva la tabla, se mueven los valores, pues es un poco más complicado. Bueno, pues en lugar de copiar, de pegar como tabla, ¿no? De poner automáticamente el control V, pongan clic derecho y se van a opciones de pegado. Y en lugar de pegar la tabla, copien la tabla como imagen, acá en imagen. ¿Sí? Y vean que lo que se va a pegar no es la tabla, sino que ahora es una imagen, ¿no? Que pueden mover ustedes de una manera más sencilla. ¿Sí? Vean cómo se pega como imagen y esto ya lo pueden agrandar, lo pueden aumentar, centrarlo, ponerlo a la izquierda, ponerlo a la derecha, donde ustedes deseen, ¿no? Ya como quieren ustedes modificar su documento. ¿Sale? O pueden trabajar aquí mismo en Excel, ponen por acá, añaden otras columnas, otras filas más bien, ¿sí? Ponen acá combinar celda, ponen tabla de distribución de frecuencias, le ponen el título a la tabla, como debe de ser. Añaden más filas, vuelven aquí a combinar, ponen nombres, ¿no? Manuel Díaz, Mónica Chan, ¿no? Así. Ponen hacia la izquierda, combinan, acá esto es combinar, o acá también les aparece, les debe aparecer por acá. Ya no aparece. Acá está, combinar. Combinar y centrar. Combinan y ponen grupo, tercero I, ¿sí? Añaden más celdas. Si quieren poner, no sé, el nombre de su escuela, toda una presentación completa, ponen centro, centro educativo, República de México, ¿no? Y me mandan el archivo, me mandan este archivo. ¿Sí?
Ahí está. Esta es su presentación. Aquí está su tabla de distribución de frecuencias. Aquí abajo ponen la columna, perdón, las conclusiones, no columna, las conclusiones. ¿Sí? Ponen conclusiones acá. Y acá ponen la primera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conclusión podemos poner de acá? El 83, el 83.20% de 3% de familias tienen, como es una frecuencia acumulada, pues ponemos, tienen 20, 83% de familias tienen 4 hijos o menos. Y listo. Ahí. Acá, el 83.20% de familias tienen 4 hijos o menos. Mm, mm, mm. El 83% de familias tienen 4 hijos o menos. Ahí está, ya debe salir. ¿Sí? Y aquí ponen todas sus conclusiones. ¿Sí? Aquí ponen todas sus conclusiones y por acá ponen el apartado de gráficas, gráficas de los datos, que es lo que vamos a ver ahorita. Cómo generar gráficas también en Excel. Vean que lo que está acá, todo esto que está acá, es algo que vimos la semana pasada, ¿no? Pero ya en Excel, ¿sí? En Excel. Y acá vamos a poner la gráfica de los datos. ¿Cómo se pueden generar tablas gráficas a partir de esta tabla que ya tenemos realizada? Bueno, los dos tipos de gráficas que necesitamos son las histogramas y los polígonos de frecuencia. Los histogramas se parecen a las gráficas de barras, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es irnos a insertar, y en esta gráfica que dice insertar gráfico de columnas o de barras, le vamos a dar ahí, precisamente, ¿sí? Aquí, vamos acá, acá está. Les va a aparecer algo como esto, posiblemente les aparezca, eh, a ver qué pasa. Ahí está. Les va a aparecer un panel blanco, ¿sí? Les va a aparecer un panel blanco. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos metido datos. Metemos datos. ¿Cómo vamos a meter estos datos que necesitamos? Le doy acá en el panel este que sale a seleccionar datos, ¿sí? Le damos seleccionar datos. Y aquí precisamente donde dice rango de datos del gráfico, lo que vamos a meter, ojo, son las frecuencias absolutas, ¿sí? Las frecuencias absolutas. ¿Cómo voy a meter todas las frecuencias absolutas? Pues arrastro también y automáticamente Excel lo identifica. Mi rango de datos va a ir de 23, 46, 75, 34, 30, 23 y 19. Eso es lo que va a ir en el eje vertical, las frecuencias. Y eso ya está identificado por Excel. Pero como Excel identifica que son 7 frecuencias, pues los enumera los datos de abajo, el eje horizontal lo enumera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sino que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, nos vamos aquí en editar, etiquetas del eje horizontal, categorías, le damos editar y ahora seleccionamos nuestros datos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a aceptar y vean cómo ahora sí
En el eje horizontal aparece el número de hijos y en el eje vertical aparecen el número de familias. Y precisamente le tenemos que dar nombres a estos dos ejes. Nos vamos aquí en esto que dice elementos de gráfico, le damos a añadir títulos del eje. En el eje horizontal sabemos que es número de hijos, pues ponemos ese nombre, número de hijos. Y acá sabemos que en el eje vertical está el número de familias. Título del gráfico, le ponemos histograma de frecuencias. Listo. Pero lo que tenemos acá es una gráfica de barras. Sabemos que los histogramas se ven de otra forma, se ven algo como esto. Son rectángulos que van pegados. Entonces lo que vamos a hacer acá para darle formato es seleccionar a las columnas. Vean cómo están seleccionadas. Le doy clic derecho, dar formato a series de datos. Y en el ancho del rango, lo que aparece acá en el ancho del rango, le doy 0. ¿Para qué? Para que estén juntas. ¿Sí? Ya están juntas. Pero si yo lo dejo así, pues vean cómo se ven los histogramas. No se ven las separaciones de cada rectángulo. Entonces le vuelvo a dar clic y ahora en lugar de ir a opciones de serie, voy a relleno y borde. En el color, pues selecciono el color que yo quiera, que ustedes quieran. Vamos a ponerle, no sé, este azulito. Pero y sigue siendo, no se ve todavía las diferencias. En borde, pues le ponemos color. ¿Qué color quieren? Un dorado. Colores de la Wadi. Porque son parte de la Wadi. Pero vamos a ponerles el de la República. Está. Y borde amarillo. Listo. Y bueno, aquí también le di borde a esto. Se lo pueden quitar sin contorno si quieren. ¿Sale? O si quieren ponerle contorno a esto, también se puede. No sé, un azulito. Algo como esto. ¿Sale? Y ahí pueden ir jugando, jóvenes. Pueden ir jugando con las. Con Excel van a ver que les van a generar varias cositas. Y como les digo, pueden mandarme este archivo Excel, ¿sí? Así como está acá ya organizado. O si lo quieren organizar en Word, pues le dan Control C, se van a Word y lo mismo. Creo que las gráficas se ponen automáticamente, no se ponen automáticamente en imagen. Bueno, pues también le dan clic derecho y pegar como imagen. Y ya está. ¿Sale? Ya está. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿Cómo le puso el número de familias y número de hijos? Ok, en número de familias le tienen que ir acá en esto que dice agregar. ¿Sí? Para que les salga títulos del eje. Si no seleccionan títulos del eje, no salen los nombres, ¿no? Hay que seleccionar títulos del eje. ¿Sí? Títulos del eje. Acá en añadir. Y ya les sale acá. Seleccionan acá. Número de hijos. Y número de familias. ¿Sí? Siguiente, también es un histograma de frecuencias, pero es un histograma de frecuencias porcentuales, ¿no? Podemos agarrar las frecuencias porcentuales en lugar de las frecuencias absolutas. Las frecuencias relativas generalmente no se agarran por lo mismo, porque son difíciles de interpretar, son poco objetivas. Entonces, para hacer otro histograma de frecuencias, pero con las frecuencias porcentuales, pues vuelvo a dar insertar, pongo esta columna, pongo esta opción, no sé si me lo generó. No, ahí está. Le dan escape. Cuando trabajen con Excel, denle escape, para que se reinicie. Si no, pasan cosas como lo que pasó ahorita, que no sabía dónde quedó la columna. Acá está. ¿Sí? Se genera otro panel,
le doy clic derecho, doy seleccionar datos. Yo sé que mi rango de datos son el eje vertical y en este caso el eje vertical van a ser los porcentajes, ¿sí? Nada más los porcentajes, no el total. El total yo no lo necesito, sino nada más los porcentajes de cada dato. Ya me aparece aquí en el eje vertical los porcentajes. Le doy a editar categoría para que me aparezca de 0 a 6. Le doy a aceptar y listo. Ya tengo otro histograma, pero en donde en el eje vertical ya no son frecuencias absolutas, sino frecuencias porcentuales. Le doy a añadir títulos del eje. Modifico aquí el título del gráfico, pongo histograma de frecuencias porcentuales. ¿Sí? Le doy acá a título de eje, que ya no sería número de familias, sino porcentaje de familias. El título del eje, pues ahí sí sería número de hijos. Le doy color a las columnas. Tengo que seleccionar las columnas para que le dé color a las columnas nada más. Vamos a poner acá azul y que sea un borde ahora sí dorado, ¿no? Pero antes necesito que el ancho de cada columna sea 0. Y listo. Ya tengo acá mis dos histogramas. ¿Sale? Ya tengo acá mis dos histogramas, que lo puedo poner aquí abajito. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, si ven ustedes, Excel tiene acá arribita varios formatos que pueden utilizar. Son válidos, creo yo. ¿Sí? Tienen varios formatos, pueden utilizar cualquiera de estos, como ustedes gusten. ¿Sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, este. Aquí nada más le damos que el ancho sea 0. Y el borde, ¿no? Creo que aquí de hecho tienen borde. Ahí está. Y ya es otro, un poquito más diferente, ¿no? O le damos acá en este. Y vamos acá a dar formato de series, le ponemos 0. Y ya es otro formato. Le ponemos un buen borde para que se vea. Amarillo. Y ya es otro formato, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? Ya no nos da tiempo para ver los polígonos de frecuencia. Lo vemos mañana o la próxima clase. Creo que es mañana. Y listo, esto es lo que me pueden entregar. ¿Sí? Esto es lo que me pueden entregar. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? ¿Ya habían manejado Excel? ¿Sí llevaron Excel en preparatoria? ¿Les enseñan a utilizar En la Excel? secundaria, profe. En la secundaria. Ok. Bueno, pues aquí yo no soy experto en Excel, nada más les enseño lo básico, ¿no? Para generar las gráficas y la tabla, que es realmente bastante básico. Mañana seguimos, la siguiente clase seguimos con esto. En la siguiente clase vemos cómo generar los polígonos de frecuencia, cómo generar el archivo que me van a entregar y si nos da tiempo empezamos el siguiente tema. Y también les mando su ADO. Si no hay preguntas o dudas, pongan presente en el chat y nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Bueno, profe. Adiós, profe. Bye, profe. Provechito, provechito. Hasta luego, profe. Bye, cuídense. Ok, cierro sesión.